al punto, la culpabilidad que tú y yo experimentamos todos los días, ¿cómo nosotros la podemos enfrentar? ¿Qué podemos hacer para tratar ese sentimiento de culpabilidad que a diario, mis hermanos, a muchos los tortura? La culpabilidad, les voy a contar un caso real acerca de lo peligroso que es guardar, resguardar lo que es verdad y esconder la culpabilidad en nuestras vidas. Fabián no sabe nadar. Y este caso, mis hermanos, nos dice que 4 muchachos juegan cerca de un estanque, de una piscina. La pelota cae en una orilla, dentro de la piscina, y uno de ellos, jugando, empuja a Fabián de 12 años. Y mis queridos hermanos, se torna esto en pánico. El muchacho se ahoga, se ahoga. Mis hermanos, entre los 4, uno ahora está ahogado, los otros 3 dicen, nosotros no vamos a decir absolutamente nada. Vamos a guardar este secreto. Diremos que se cayó solo. Van y llaman a la ambulancia y mis hermanos dicen que que murió ahogado. Y mis queridos dijeron que él se había caído y guardaron ese secreto en su corazón. La ambulancia lo llevó, no pudieron hacer absolutamente nada por él. Y saben, 2 de los compañeros los llevaron después, porque algo no estaba bien dentro de ellos. Comenzaron ellos a experimentar estos sentimientos de culpabilidad y comenzaron ellos a demostrar en sus propias vidas. Mantuvieron el secreto, mis queridos hermanos, 2 años. Y el sentimiento de culpabilidad se los estaba comiendo en vida a estos 3 muchachos. Las conductas eran raras. El carácter de ellos cambió. Y en vez de vivir vidas productivas, ellos estaban cometiendo una serie de errores y hacían cosas que no se explicaba hasta que se pusieron a pensar. Alguien dijo, esta es la manifestación del sentimiento de la culpabilidad. Los volvieron a arrestar. 2 compañeros se contradijeron en sus testimonios. Uno apoyaba la mentira del culpable. Y mis hermanos, estos 3 jóvenes terminaron teniendo pesadillas. Uno de ellos acababa las noches en la cama de su madre. El segundo lo despidieron de su trabajo porque se ausentaba, se deprimía, 2 a 3 veces durante la semana y se odiaba. Mis hermanos, se odiaba, tenía un autoodio tremendo en sí mismo porque él había protegido a su amigo. Y el tercero oía voces, tenía pánico, veía al muchacho que se había muerto, casi no hablaba con sus padres y tuvo que ser internado en un lugar para tener su estabilidad mental de vuelta. Mis hermanos, el culpable confesó 2 años después. Y saben, la mentira fue ahogada 24 meses, pero la culpa permanecía bien viva. La policía llegó a enterarse y los psiquiatras, explicaron los grandes trastornos que estos 3 muchachos manifestaron durante ese tiempo. Estaban profundamente perturbados, emocionalmente desestabilizados por el sentimiento de la ¿qué? De la culpabilidad. Mis queridos, la culpa no se ahogó. La culpa no desaparece.
Cuando nosotros experimentamos este sentimiento y no tratamos con él, mis queridos hermanos, nos estamos haciendo daño a través de la vida. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir en relación a la culpabilidad, porque la palabra de Dios nos da el origen. ¿De dónde viene el sentimiento de la culpabilidad? Pero mis hermanos, la culpabilidad ha sido trastornada por nuestra propia experiencia humana. Y tú y yo podemos y hemos tratado con la culpabilidad de diferentes maneras y hoy necesitamos volver a tratarla de la manera que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerla. La culpabilidad es un sentimiento resultante de la transgresión de un deber, la transgresión de una ley o una regla o una norma. Nos sentimos nosotros culpables cuando violamos una de estas 4 cosas: un deber, cuando violamos una ley, violamos una regla o violamos una norma. Esto, mis hermanos, nos afecta a todos sin excepción, creyentes y no creyentes. ¿Ok? El que cometió una falta en estas 4 áreas son culpables. ¿Ok? El sentimiento de culpabilidad nos invade. Es más, me atrevo a decir que el sentimiento de culpabilidad está presente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Yo me sentí hoy culpable porque no fui al gimnasio. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. La gente se siente culpable porque se comió, en vez de comer una ensalada, se comió un Burger King. ¿Cuántos han estado ahí conmigo, hermanos? ¿Verdad? Y mis hermanos, tenemos tanto que cumplir como padre, como esposo, como cristiano, como hijo de Dios. Y el sentimiento de culpabilidad, mis queridos hermanos, lo vamos internando. Y saben, hay secretos como el caso de estos 3 muchachos, que por 2 años decidieron esconder la verdad de que uno de ellos había pateado al muchacho y se ahogó. Y mis hermanos, se enfermaron por haber guardado ese secreto por 24 meses. Hay mucha enfermedad, mucha culpabilidad. Y mis queridos hermanos, me temo que dentro de la comunidad, dentro de las iglesias, ¿sí?, se experimenta más la culpabilidad por aquellas cosas que deseamos alcanzar y que por años no las hemos alcanzado. Oh, mis hermanos, pero hay solución para la culpabilidad. Amén. Sí lo hay, claro que sí. La palabra de Dios tiene la solución. Mis queridos, en este sentimiento sentimos nuestro fracaso, nuestra indignidad, nuestra frustración. Nos es imposible realizarnos y vivir con una libertad interior. Queremos ser felices. Queremos que nuestra felicidad, nuestra paz dure por una semana, por un día, 2 días, pero entonces tú llegas a tu casa, abres la puerta y ves y comienzas a tratar con tus amigos, tus vecinos, tu esposo, tu esposa. Y hermanos, ahí va otra vez ese sentimiento de culpabilidad. Mis queridos, la culpabilidad, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo tú sabes que tú eres o estás experimentando ese sentimiento? ¿Sabes? Eso se le llama conciencia, ¿ok? Y la conciencia está aquí, ¿verdad? ¿En el lóbulo qué? En el lóbulo frontal. Dios ha instalado ahí, ¿ok?, esta máquina preciosa y este órgano, mis hermanos, que todavía revela tantos secretos y no se conoce todo de él, nuestro cerebro. Pero mis hermanos, nuestra conciencia juega un gran papel. Tenemos allí, ¿ok?, todo nuestro aparato que nos indica
cuando el sentimiento de culpabilidad, nuestra paz, todo lo que experimentamos, el gozo y la alegría. Mis hermanos, el cerebro, el hipotálamo, toda esta área maravillosa donde experimentamos aquí, dentro de nuestro cerebro, experimentamos gozo, paz, alegría, placer. Y mis hermanos, la conciencia es allí la que nos dicta cuando nosotros estamos experimentando el sentimiento de culpabilidad. Y saben, la conciencia es un aspecto universal, ¿ok? La culpabilidad y la conciencia es algo que el ser humano ha venido caminando con él desde que fue creado. A través de las diferentes etapas, con sus tecnologías, lo mejor que tenían, mis hermanos, la culpabilidad y la conciencia es una verdad universal. ¿De dónde viene esto? Pues ciertamente no viene, ¿verdad?, de lo que es la teoría de Darwin, lo que es la evolución. Esto no es algo que ha venido evolucionando, mis queridos hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 2, 14 y 15. Nos dice allí una gran verdad. Nos dice, de hecho, hablando el apóstol Pablo, ¿ok?, a la comunidad religiosa judía, les decía acerca de los gentiles que ellos decían que Dios no los amaba. El apóstol Pablo dice, los gentiles que no tienen ley cumplen por la naturaleza lo que la ley les exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige. ¿Lo llevan escrito dónde? En su corazón, en su mente, como lo atestigua su conciencia. ¿Ok? Mis hermanos, todas las culturas, el historial del ser humano hasta el día de hoy se ha experimentado algo, ha experimentado lo que es la culpabilidad dictada por la conciencia. Ahora, es un mecanismo, mis hermanos, es algo que necesitamos nosotros allí, es un mecanismo que nos indica que algo está mal. Oh, mis hermanos, yo me subo a mi carro y cuando la luz del check engine, cuando sale, ¿cuántos se ponen nerviosos, mis queridos hermanos? Yo me pongo nervioso, no puedo andar tranquilo, ¿sí? Porque se prende el check engine light, ¿saben? Esto, la mente, aquí está la conciencia. Mis hermanos, y la manera que nosotros reaccionamos al check engine light de la culpabilidad es algo, mis hermanos, que va a llevarte a tener sanidad o a vivir con una enfermedad mental, estrés, guardando secretos. Y algo, mis hermanos, tarde o temprano, en nuestro ser, la culpabilidad nos lleva a actuar, incluso a experimentar enfermedades físicas, enfermedades psicosomáticas. Decía mi suegro, psico-mente mata cuerpo, ¿verdad? Las enfermedades, hermanos, mentales que son causadas por nuestros sentimientos. Yo conocí a una persona cuando practicaba la psicología. Conocí a una persona, era increíble, yo jamás pensé que la iba a conocer, que se embarazó mentalmente. Quería tanto tener un hijo, y era tanta su angustia y tanto su deseo, de que, mis hermanos, terminó embarazada, físicamente causada por su mente, hermanos, y no tenía absolutamente nada en el vientre. Queridos, ¿cómo nosotros podemos evitar todas estas cosas? Ahora, la conciencia, mis hermanos, ¿verdad?, se va haciendo, vamos a decirlo así, va creciendo. Todos venimos con conciencia, pero va creciendo por las influencias, por la educación, por
las creencias, ¿ok? Por las cosas que vamos aprendiendo, por la presión social, etcétera, etcétera. Ahora, este instrumento de la conciencia que nos dice, ¿ok?, si somos culpables o no, no es del todo fiable, ¿ok? No es del todo fiable. El pecado ha afectado, ha deteriorado este instrumento, y nuestra conciencia ahora no está al 100% operando desde que entró el pecado, mis hermanos, y hasta el día de hoy. ¿Saben? La teoría de la evolución dice que nosotros venimos de la degradación, de lo más bajo, de los organismos más mínimos, más pequeños, y que vamos mejorando, nos vamos haciendo más fuertes. Mis hermanos, pero lo que dice la palabra de Dios, el ser humano salió bello y poderoso de las manos de Dios. Salió con todo lo que necesitaba. Vivía más de 1000 años. No había enfermedad en él. Y saben, el pecado degradó de tal manera al cuerpo que los más robustos vivían más de 1000 años. ¿Sí? Y ahora el más robusto vive 60, 70. Ya me quedan 20 años. A algunos de ustedes les queda menos. Pero no se pongan tristes, hermano. Amén. Tienen aseguranza médica. ¿Saben? Esta cajita, este instrumento aquí, la conciencia, no es en sí fiable, es incierta, es relativa. Y saben, miren esto. Depende de la mente de la persona, las experiencias que ha tenido, lo que ha experimentado. Uno puede ser culpable, ¿ok?, y sentirse culpable y buscar restaurar el mal hecho. Eso es una conciencia que está bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Se siente culpable y entonces busca restaurar el mal que hizo. Pero miren aquí cómo se desvían las variaciones que hay en relación a lo que es la culpabilidad dictada por la conciencia. Puede ser culpable uno sin sentirse culpable. ¿Ustedes han visto esos casos? Por ejemplo, los psicópatas, los que cometen asesinatos como este muchacho de la Florida, pueden volar a 10, 15, 17 personas con un rifle y saben que son culpables, pero no lo sienten. La conciencia está dañada. No hay ya más conciencia. Y mis hermanos, como el sentido común, una vez que uno daña la conciencia, ya no la puedes ir a comprar, no se vende en ningún lugar. Una vez que se daña, una vez que tú cauterizas tu conciencia, mis hermanos, es un daño, ¿ok?, permanente, porque has ahogado, ¿ok?, el aparato más importante que Dios te ha dado y te ha puesto en tu mente, para dictarte, para hacerte saber y sentir, y para que actúes, porque esa es la ley de nuestra mente. Yo pienso, siento y hago. Esa es, así va. Hoy me levanté sintiéndome triste. No comenzó con que te sentiste triste. ¿Sabes cómo comenzó? Que pensaste algo que te hizo sentir triste y ahora andas triste todo el día. Pero todo comienza ¿dónde? En la mente. Hay personas que son culpables. La conciencia les dicta que son culpables. Reconoce que son culpables y van y restauran su culpabilidad. Pero hay personas que son culpables y no sienten culpabilidad por lo que hizo, por lo que hicieron. Ahora, hay una tercera variedad. Uno puede sentirse culpable sin ser culpable. Fíjense ustedes. Te puedes sentir culpable sin qué? Sin ser culpable.
¿Y saben quiénes son estas personas? Los niños. Cuando sus padres se divorcian. Se divorciaron por mí, dicen los niños. Las mujeres que sufren violencia doméstica. ¿Ok? Por eso es peligroso. Yo hablaba con alguien que por 16 años fue abusada físicamente, golpes, para que me dijera, yo soy culpable de que él me pegue. Yo soy culpable de que él me haga eso. Y yo en mi mente le digo, no. Y yo lo externé, le dije, no eres. Sí lo soy, decía. Ella se siente culpable sin ser culpable. Hay personas, las que son abusadas sexualmente, se sienten culpables sin ellas ser culpables, porque quien las victimizó les hizo creer, ¿ok?, de que ellas eran las que provocaron eso, o ellos, porque hay abuso sexual también a los varones. Mis hermanos, estas tres variedades: ser culpable, sentirse culpable, buscar la restauración, la conciencia está bien. Ser culpable sin sentirte culpable y no actúas hasta que te agarran y te señalan y dicen, este fue el que lo hizo. Y el otro es sentirse culpable sin ser culpable. Ahora, mis hermanos, ¿saben lo que sucede cuando uno comienza a cauterizar este sentimiento de culpabilidad? Si tú no lo tratas, si tú lo evades, si tú lo internalizas, mis hermanos, se transgrede la ley sin el menor escrúpulo, sin comenzar a sentir. Ya se pasó ese sentimiento malo. Estamos tan acostumbrados a sentir lo malo, que saben, es como aquel experimento de los ratones, ¿saben? Se han acondicionado, ¿sí?, que para comer aquel queso que quieren, tienen ellos que pasar y ser electrocutados, ¿ok? De tal manera se acostumbran a eso, que ahora lo relacionan los dos, placer y dolor al mismo tiempo. Y saben, aún sin haber alimento allí en su mente, pasan y son electrocutados. Mis hermanos, llegamos a ese punto cuando nosotros no atendemos nuestra culpabilidad. Por lo más mínimo que nosotros podamos hacer, ¿ok? No tiene que ser, ¿verdad?, a un adulterio o robar algo, no, es en el diario vivir. Ahora, se transgrede la ley, el deber, se va perdiendo el deber, la moral, violas esto y ya no te sientes mal y sigues adelante. Ya no actúas, antes lo hacías, pero ahora te escondes, y ahora ya ni te escondes, ya no dices nada. Lo internalizas. Número 2, aquellas cosas, hermanos, que no son los frenos, que es la palabra de Dios, la conciencia, tú la vas violando constantemente y la palabra de Dios se comienza a desconocer, ¿ok? La comienzas a dejar, a menospreciar, la ignoras. Garantizado que si no estudias la palabra de Dios, a tu conciencia la vas a violar y no van a haber frenos que te van a ir deteniendo. Y número 3, entonces se abre la autopista, ¿ok?, para la tolerancia y la licencia. ¿Qué quiere decir eso? Tolerar es aquello que te era malo antes, que tú sabes bien que era malo. ¿Sabes? Ahora lo ves y no te molesta. ¿Saben que como sociedad estamos viviendo ese tiempo ahora? La marihuana, por ejemplo, la legalización de la marihuana. Antes era ilegal, pero se ha repetido tanto que ahora se tolera. Se ha violado las conciencias en lo que son las drogas, el reinvento del matrimonio y en muchas otras áreas. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios y las conciencias, los frenos son echadas a un lado y entonces se tolera y se le da licencia para poder llevar a cabo esto a nivel social y a nivel de nuestras propias vidas. ¿Saben? Llegamos a un punto donde la conciencia es cauterizada, se sella, es errar, es sellarla con fuego.
Y miren lo que dice la palabra de Dios: por la hipocresía de impostores que tienen la conciencia marcada a fuego, o la conciencia ¿qué? Encallecida. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, quiero mencionarles un ejemplo bíblico. Tenemos que personalizar esto. Y en la palabra de Dios hay un tremendo ejemplo de un hombre que él experimentó, mis hermanos, una buena conciencia. Él tomaba en cuenta, resguardaba su conciencia, tomaba en cuenta la palabra de Dios y no le daba licencia a las cosas que eran ilegales o que eran incorrectas. Y estoy hablando de David. Pero él llegó un momento, hermanos, donde su conciencia la ahogó. Su conciencia la hizo a un lado. Y hermanos, comenzó él a experimentar y a dar licencia y la culpabilidad. Él tratando con ella, trató mal. Porque cuando tú y yo tratamos la culpabilidad y dándole soluciones humanas a la culpabilidad, nos lleva solamente a la destrucción. David, él era un hombre de mucha conciencia al principio. Cuando lo andaba persiguiendo el rey Saúl, un día él se encontró a Saúl en una cueva y sus soldados le dijeron: David, Dios te lo ha puesto en las manos. Solamente da la orden y le podemos traspasar las sienes con esta lanza. Y David, mis hermanos, su conciencia le dictaba que no lo hiciera. Mis hermanos, el Espíritu de Dios estaba hablando a su corazón. Y él se acercó y le cortó solamente un pedazo de su manta, de su capa. ¿Y qué sucedió? Aún así él se sintió culpable. Él era escrupuloso con esas cosas pequeñas. Él quería ser íntegro en su mente, en su corazón. Pero mis hermanos, ahora vamos a hablar de un episodio que lo llevó a violar su conciencia tantas veces, mis hermanos, que llegó casi a ser cauterizada. De tal manera que él ya se encontraba prácticamente abandonado, solo, navegando con una conciencia que ya, es más, la conciencia ya ni le existía para él. Mis hermanos, David, nos dice la palabra de Dios, de que él un día tenía que salir a la guerra. Y nos dice lo siguiente, y no lo voy a narrar completo por el tiempo, pero miren lo que dice la palabra de Dios. De que él envió a Joab a pelear. Dice de que el hombre era el rey, era el tiempo donde tenían ellos que salir a la guerra, y los enemigos estaban rodeando el reino. Y mis hermanos, él envió a Joab a pelear contra los amonitas. Él no fue, él se quedó. Cuando se quedó, cuenta un libro, se llama Profetas y Reyes, que él se sentía restless, ¿cómo dice esto? Inquieto. Y entonces él vio que se estaba bañando una mujer bella, y el hombre se quedó fijado hacia ella y a su cuerpo. Mis hermanos, él envió a preguntar acerca de quién era esta mujer. Quiero enfatizar la palabra enviar. David envió a Joab a luchar. Él se quedó. Vio a esta mujer, la deseó, la codició. Y envió a preguntar quién era. Y cuando supo, le dijeron que era del círculo cercano de él. El hombre de ella, el esposo, era un hombre, Urías, elitita, no era israelita. Pero mis hermanos, ella era cerca de uno de sus sacerdotes, familiar del círculo más cercano. Pero él la mandó a llamar, fíjense ustedes, envió. Él envía a Joab a pelear, él envía a investigar sobre ella, él envía a llamar. Y mis hermanos, él comete adulterio con Betsabé. Y la palabra de Dios nos dice que ahora Betsabé, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, envió ella un mensaje acerca de su embarazo. David envió
llamar a Urías, lo invita a tomar. Urías rechaza, dormir con Betsabé, porque su conciencia le dice que no es lo correcto. Su deber como soldado le dice y le dicta su conciencia de que no es correcto. Y a él se queda a dormir afuera. ¿Cómo voy a dormir yo con mi mujer cuando mis hombres están allá durmiendo en la guerra, ya están en el frío? Y yo en la comodidad de una cama con mi mujer, no. Y entonces David envía la sentencia de muerte con las mismas manos de Urías. Hermanos, cuando nosotros, la palabra enviar, ¿saben? Denota que esta persona tenía autoridad. Cuando nosotros comenzamos a violar la conciencia, a violar los actos, a violar nuestros deberes, hermanos, nosotros pensamos que tenemos control, que tenemos autoridad. Por eso David hacía esto. Él enviaba a Joab: yo tengo autoridad, yo sé cómo manejar esta situación. Y mis hermanos, él envió a preguntar, envió a llamar a Betsabé: comete adulterio. Él envía un mensaje ella envía un mensaje a su embarazo. Ella también hace lo mismo. Mis hermanos, cuando comenzamos a violar nuestras conciencias, nosotros comenzamos a dominar y a querer manejar las situaciones. Él envió a llamar a Urías y lo envía para que el hombre se vaya a morir. Mis hermanos, nosotros comenzamos a dominar a aquellos que están bajo nuestro control. Comenzamos a abusar de nuestra autoridad. Y en todos estos pasos Dios le está hablando. La conciencia está, el check engine. ¿Sabes, mis hermanos? Una vez un auto me indicó a mí que yo necesitaba checar el aceite. Yo dije, no, yo ya lo chequé. ¿Y qué creen que me pasó? Me costó $3,000 poner otro. Que me dolió, hermanos. Me dolió porque no hice caso. ¿Y saben? Porque uno piensa que tiene el control. Porque tú sabes cuál es la mejor manera de manejar esto, y tú mueves las piezas, controlas y haces esto y haces el otro con las personas a tu alrededor, con tu esposa, tu esposo, en tu trabajo, en las cosas que tú haces, contra tus padres y esto y lo otro. Comienzas a manejar. Y es un tremendo autoengaño, mis queridos hermanos. Enviar es una actividad muy importante, que denota autoridad, pero ¿saben? Era una actividad que mostraba un abuso de autoridad y de poder de parte de este hombre. Y nosotros, mis hermanos, como padres, como esposos, como hijos, comenzamos a violar nuestras responsabilidades. Y por eso nosotros experimentamos estos sentimientos. Cuando enviamos a alguien a alguna parte, tenemos poder sobre esa persona. Y vemos que David es el personaje más poderoso de esta historia. Yo soy la persona más poderosa de mi historia. Así nos comenzamos a decir. Yo soy el rey, dijo David. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hombre respetuoso en mi empresa, etcétera, etcétera. Yo soy el hombre de la casa. Comenzamos a decirnos así, podemos enviar, mandar y hacer esto y manejar las situaciones. Cuando andamos con esos sentimientos de culpabilidad, que parece que Él domina las acciones externas, el pecado controla todas sus elecciones y todas sus motivaciones. Y sabes, ahora vengo a nosotros. Las decisiones que hiciste hoy ¿están basadas mayormente en el pensamiento racional, en la lógica? ¿O están basadas en lo que son emociones, pasiones, en el miedo, en el temor? ¿Sí? Tu conciencia te ha venido indicando, no importa qué actividad sea, te ha dicho lo que debes de hacer, pero tú continúas haciendo y manejando las situaciones a tu propia manera. ¿Qué motivaciones parecen dominarte? ¿Cómo puedes llegar a equilibrar esto? ¿Cómo puedes tú tratar con esta situación? Saben, la Biblia nos dice, si hay algo claro que nos deja la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la culpabilidad. Que debemos de tener una buena conciencia. Miren los versículos, 4 textos bíblicos.
Proverbios 4:23, sobre toda cosa que guardes, guarda tu ¿qué? Guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. 1 Timoteo 1:18-19, para que pelees el noble combate con fe y buena ¿qué? Y buena conciencia. El caminar cristiano debe de estar lleno de buena conciencia. Hebreos 13:18, confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. 1 Pedro 3:16, tened buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. O sea, no seas culpable de absolutamente nada. Mis hermanos, si hay algo que debemos de hacer es velar sobre nuestra conciencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Debemos de velar sobre nuestra conciencia, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Debemos de recordárnoslo, de que debemos de velar sobre nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque número 2, es una lucha permanente. Es una lucha permanente. Mis hermanos, las peleas donde se lleva a cabo la más grande batalla es en la mente. En la mente. Y el sentimiento de culpabilidad es una de los engaños más grandes en los que podamos quedar atrapados ahí cada uno de nosotros. No es un ideal, ¿ok? Y utópico. Lo que quiere decir es esto, de que no puedes tú decir, ¿verdad? Ok, ya no, ya tengo 2 años sin sentir una mala conciencia. No. Vamos a cometer errores, no seremos perfectos, sino haber regularizado nuestra situación y no tolerar el pecado consciente. ¿Y saben cuál es la clave para liberarse de la culpabilidad? Es confesar, es abrir nuestro corazón, y esa parte la voy a tocar a más profundidad el próximo miércoles. Mis hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos quiere llevar a un sentimiento de culpabilidad, pero no es un sentimiento de culpabilidad que te mata, que te destruye. Es un sentimiento, mis hermanos, que cuando llega reprende al corazón y, ¿sabes?, te hace querer volver a tu padre, te hace querer volver a hacer el bien para tu esposa, te hace querer no esconderte. ¿Sabes? Porque lo que Dios quiere, y a través de su palabra, no te quiere llevar a una introspección morbosa, esas que te destruyes a ti mismo. No, sino que te quiere llevar a una reconciliación, a un reconocimiento con tu conciencia bien sana, activa, que te indica lo que hiciste mal. Te quiere llevar a una confesión, a un encuentro personal con Él, pero no es para que te destruyas, sino para que te sigas, para que sigas viviendo y hagas el bien. Concluyo con esto. Mis hermanos, David duró casi 1 año violando su conciencia. La ve, viola su conciencia ahí, la busca, viola su conciencia cuando le dan la información, se acuesta con ella, viola su conciencia, viene el mensaje del embarazo, viola su conciencia. Allí él, en cada paso, pudo haber la conciencia la pudo haber detenido. Pudo haber regresado a Dios y no caminar y no profundizarse tanto hacia la degradación, hacia la maldad y a la destrucción. Y entonces, hermanos, manda llamar al esposo, viola su conciencia, lo manda a matar, viola su conciencia. Oh, mis hermanos, y aquí tuvo que venir. Dios deseó liberarlo a David de la culpabilidad y darle una conciencia de vuelta, porque la conciencia la tenía cauterizada. Dios lo quería salvar. Y vino Natán. Y voy a comenzar el sermón el próximo miércoles contándoles esta historia. El profeta vino siendo la conciencia, mis hermanos, de David. Y le contó una historia, una parábola de un hombre rico que, teniendo tantas ovejas, fue y le robó para un amigo del hombre
que tenía muchas ovejas, le fue y le quitó una sola ovejita que tenía un vecino para matarla y comérsela con el amigo, él teniendo muchas ovejas. Y la conciencia de David regresó. Oh, mis hermanos, pero mientras él, su conciencia no estaba en él, vamos a decirlo así, mientras él violó la conciencia, miren, no crean que él vivió feliz esos 9 meses. No crean que él se lo pasó de lo más bien. Saben que en ese tiempo, cuando él guardaba sus secretos y el pecado y la conciencia y la culpabilidad, lo guardaba en su corazón. Miren lo que él experimentaba. En Salmos 32, 3 al 5. Mientras callé, mientras viví con culpabilidad, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y miren la solución. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Mientras él cayó, sus huesos se envejecieron. Físicamente estaba mal, experimentaba ansiedad, depresión, experimentaba síntomas, hermanos. Tuvo que tomar decisiones y las tomó mal. Y mientras él cayó, mis hermanos, ¿saben quiénes fueron afectados? Sobre todo fue él y sus hijos. Le causó la muerte, mis queridos hermanos, de 3 de sus hijos. ¿Cuánto quieres sacrificar tú para seguir guardando tu secreto? ¿Cuánto quieres sacrificar tú de tu hogar, de tu matrimonio, ahogando tu culpabilidad? La culpabilidad no se ahogó como comenzamos la historia, ¿verdad? El sermón esta noche. La culpabilidad no se ahogó con la muerte de ese muchacho. La culpabilidad siguió viva. El próximo miércoles te voy a enseñar los 3 pasos que debes de tomar para poder tratar con tu culpabilidad y vivir una vida sana, una conciencia limpia y siempre haciendo lo mejor para ti, para tus hijos, tu esposa y todos los que tú amas. Amén. Confesé mi pecado y tú perdonaste la maldad de él. Oremos. Querido Dios, gracias por tu palabra, que es viva, es verdadera. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Gracias, Padre, porque tú deseas que tengamos, Señor, una relación íntima contigo, una conciencia, Señor, bien reparada, una conciencia, Señor, que nos indique. Quieres tener una relación íntima con nosotros. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que nos enseñes cómo poder liberarnos de la culpabilidad enfermiza, la culpabilidad que nos destruye. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bendiciones a todos. Voy a pedir a los diáconos que puedan pasar, por favor, a recoger las ofrendas. Este sábado, mis hermanos, vamos a tener una nueva serie de sermones que se llaman Dios cumplidor de promesas. Vamos a estudiar las grandes promesas en la Biblia, ¿ok? Yo te quiero poner un desafío, quiero que tú me digas el sábado cuál es la promesa de la palabra de Dios favorita tuya, ¿ok? Y cómo Dios te ha ayudado, Dios te ha bendecido, cómo Él ha cumplido su promesa contigo. 2 Corintios 11:20 dice, porque todas las promesas de Dios en Él son un ¿qué? Son un sí. Son un amén. Él quiere cumplir sus promesas con nosotros, así que vamos a estudiar esto. En la tarde, mis hermanos, en el culto de la tarde, vamos a tener en el mes de marzo testimonios, así se llama. Y hemos invitado a 4 muchachos, hijos nuestros de aquí de la iglesia. Mark Rivero va a contar su testimonio de cuando él fue a la Marina, fue a la guerra de Irak, y hoy cómo se desarrolla él